Le escucho. Buenas tardes, doctor. ¿Me Buenas escucha? tardes. Claro que sí, le escucho. Coménteme, por favor. Ajá. Bueno, para serle sincera, estaba algo confusa la sentencia, porque, bueno, yo no me leí solo desde a partir de la cláusula octava, sino todos los antecedentes y demás. Es que no entendí muy bien porque decía que eh, ya hubo un silencio administrativo, pero en sí le contestaron, pero contestaron acerca de otra cosa. Entonces, lo que yo entendí es que decía que debió contestar exclusivamente de lo que se refería a su indemnización y no a las demás cosas, y que por lo tanto, en sí, es que a la final la sentencia más le niegan la sentencia porque, perdón, le niegan la demanda porque no probó que la enfermedad que la señora tenía era debido a su trabajo que realizó. Entonces, era como que tanto análisis para que a la final diga que es porque no se prueba y no se refería tanto a lo que es el silencio administrativo, de lo que yo pude entender. Ok, continuemos. Jessica Ambato, ¿qué nos comentas tú, Jessica, de la sentencia? Sí, buenas tardes, doctor. Hola. Eh, lo que yo le entendí es que existió dos peticiones por parte de la señora. En un primer momento se solicitó la indemnización por una enfermedad profesional, a la cual la administración no respondió dentro del término legal que establecía la ley de modernización, que era 15 días. Y posterior a ello también le entendí que se presentó otra solicitud, pero esta solicitud era una solicitud de supresión de partida, que de lo que revisé es un procedimiento técnico administrativo que consiste en la eliminación de ciertas plazas ocupacionales. Entonces, esta supresión de partida de igual forma traía como efectos la cesación de funciones del servidor público y además una indemnización. Entonces, lo que se recalcaba por parte del tribunal es que prácticamente la administración pública no podía dar de manera tácita entender que la señora prácticamente desistió del primer pedido y solo se resistía a lo que es el segundo pedido, que es la supresión de partido. Entonces, a partir de ello, lo que nos dice el tribunal es que no se puede conceder a partir del silencio administrativo ciertos actos debido a que se deja salvo la facultad al tribunal de revisar si es que procedió o no el silencio administrativo. Entonces, para ello establece tres características sustanciales. Prácticamente lo que nos decía el primer requisito es que la solicitud sea dirigida a una autoridad competente. El segundo es que la petición esté amparada por el ordenamiento jurídico, es decir, no sea contraria a derecho. Y la tercera, que no haya existido pronunciamiento por parte de la administración. Entonces, ya en el análisis de los hechos, se llega a la conclusión de que la señora sí presentó una solicitud como tal de petición ante el director nacional de defensa, pero no era la autoridad competente, ya que él era solo el jefe inmediato superior y a quien debía presentar la petición es al secretario general de defensa, que era el representante legal de la institución como tal. Y además se recalca que la señora, si bien probó que tiene la enfermedad que es el asma bronquial, no logró probar que ello se derivó de lo que es el desempeño de sus funciones. Y además tampoco se probó si eso produjo una incapacidad total o relativa, que eran requisitos para que se califique la enfermedad profesional. Entonces yo le entendí que por eso no se le concede el silencio administrativo, porque no cumplía con los requisitos que se exige para que se declare un acto administrativo presunto. Muy bien, señorita Jessica. Efectivamente, ahí nosotros ya abarcamos varios parámetros y me complace de sobremanera, Jessica, la capacidad de síntesis que has tenido en torno a esta sentencia, sobre todo en la particularidad de haber mencionado los tres momentos que asume la Corte, ¿no? El primero en relación a la competencia, el segundo al ordenamiento jurídico y el tercero en torno a cómo se generó, ¿no? De sobremanera todo este pronunciamiento que existía ya del órgano competente, digámoslo así, que ya existía un pronunciamiento previo. Pero lo que hay que rescatar es lo que de cierta manera ya vamos a ver más adelante, quizás alcancemos, es el tema de cómo se genera la competencia dentro del derecho administrativo, cómo usted tiene que determinar la competencia en torno al acto administrativo, que prácticamente esa es la esencia, ¿no?
Esa es la esencia principal de no haberle concedido el silencio administrativo positivo, porque de cierta manera la autoridad ante la que presentaste la petición técnicamente no era la competente, ¿no? A pesar de que era un funcionario de rango inferior, pero técnicamente debías haber demandado a la máxima autoridad de esta institución. Entonces, como ustedes ya saben y tienen que darse cuenta ya en la práctica administrativa, cuando les toque este módulo de práctica administrativa, que, bueno, hoy ya no es tan recurrente, ¿no? Hoy sí tenemos algunos abogados que de cierta manera ya todo es ante la máxima autoridad y muy pocos pedidos se hacen internos, es decir, como que Francisco Hernández va donde el coordinador financiero y le pide alguna situación al coordinador financiero y de cierta manera él no me despache y quiero yo demandar la ejecución del silencio administrativo positivo. No se va a dar porque no es la máxima autoridad de la institución. Esto ustedes tienen que llevarse en la cabeza, ¿no? El hecho de que definitivamente si es que no se determina la competencia de la máxima autoridad en torno a la petición, al reclamo o a la solicitud que se realice, técnicamente estaría careciendo su pedido de una de las características que en algún momento podría permitirle o le llevaría a, de cierta manera, a tener un argumento mucho más fuerte en torno a la ejecución del silencio administrativo positivo. Con eso nosotros culminamos lo que corresponde al silencio administrativo positivo. El día de hoy vamos a centrarnos en revisar, bueno, en todas estas días de esta semana, vamos a centrarnos en revisar lo que corresponda a cuáles son los elementos de validez de este acto administrativo. Efectivamente, nosotros lo habíamos hablado hace ya algunas clases, el tema de que el artículo 99 del COA nos determina cuáles son los elementos de validez del acto administrativo. Y por eso habíamos dicho que abarcábamos en primer lugar lo que era el estudio de la voluntad administrativa, en segundo lugar el derecho de petición y el silencio administrativo, y hoy en relación a esta sentencia que hemos analizado, pues vamos a centrarnos en la competencia dentro del acto administrativo. Para esto podemos decir en primer lugar, chicos, que siempre la autoridad administrativa actúa en una situación de privilegio respecto del administrado, haciendo efectiva esta situación de subordinación del administrado frente a la administración. Si nos damos cuenta, en nuestro diario de vivir como ciudadanos, siempre nos encontramos con las disposiciones de la administración. Y hay cosas tan sencillas, como por ejemplo, un horario de atención. Entonces, de cierta manera, tú verificas en el internet, yo a veces he probado estos temas en el sentido de que tú entras al internet y dice la empresa tal atiende de 8 a 5 de la tarde ininterrumpidamente en su comunicado, ¿verdad? Entonces dices, ok, no tengo ningún problema. Tú llegas 16 horas y 55 minutos. Entonces dicen, no, pero es que ya estamos cerrando. A ver, desde ese momento yo les digo, ¿no? Ya el Estado ejerce un poder sobre el administrado. Lógicamente, si vas súper educado y súper coherente y medio le caes bien, le dice, bueno, ya le atiendo. ¿Sí? Si vas y dices, es que la competencia administrativa que tienen ustedes en torno a la autoridad, por eso es que estamos como estamos, no deberían ser funcionarios públicos, ni siquiera te ponen atención, te cerraron la ventanilla y se acabó. Que esa es una relación de construcción social. Ojo, ¿no? Que esa es una relación de construcción social. Pero también el funcionario público debe saber que esta relación es entre pares, entre ciudadanos similares. Ahora tú eres funcionario público y tú administrado, después puede ser viceversa. O de hecho, se presentan las situaciones viceversas. El Sebastián y el Joan trabajan en el Ministerio de Salud, pero igual tienen que ir a pagar del agua, ¿no es cierto? Entonces, cuando van a pagar del agua, el mismo compañero funcionario público no te atiende de la manera que tú quisieras. Y a veces eso, de cierta forma, te causa un poco de choque social, le digo yo, en el sentido de que siempre tu misión, cuando ustedes ocupen un puesto público, va vinculada a hacer lo mejor de ti, para garantizar estos derechos a los ciudadanos.
Pero cuando ya te empiezas a ver un resquebrajamiento, yo digo, dentro de la actividad administrativa, te relacionas con estos parámetros que sí causa mucha confusión. Pero ¿a dónde querías llegar con esto? Que técnicamente siempre el administrado está subordinado de la administración. No es que el administrado puede llegar los 5 minutos antes y dice, hey, amplíe el horario, por favor, no sea malito. Le dispongo que amplíe el horario porque yo soy su mandante. No te van a parar a rebola, como dicen ustedes. De cierta manera es hasta las 5 y es hasta las 5. Entonces, ojo, siempre nosotros hemos estado sometidos bajo esta construcción del proceso, digamos así. Además de eso, la administración posee un conjunto de potestades de las cuales se puede hacerse respetar frente al administrado, como ya lo habíamos visto nosotros, que técnicamente corresponden a las prerrogativas que posee la administración y que de cierta manera lo que le va a permitir a esta administración es asegurar el cumplimiento de los fines. Para esto debemos tener en cuenta un conjunto de principios de la actuación administrativa, a fin de asegurar que dicha actuación se ajuste siempre al ordenamiento jurídico. Las leyes establecen fundamentalmente cuáles son las atribuciones que de cierta manera tiene la administración, la entidad tal, la institución tal. Pero este reconocimiento o esta atribución del ordenamiento jurídico que les da a cada una de las instituciones, lógicamente viene demarcado la competencia. Entonces tenemos que estar claros que la ley establece fundamentalmente cuáles son las atribuciones que goza cada una de las instituciones o de las entidades. ¿Sí? Y esta determinación o esta atribución que goza cada una de las entidades, nosotros le llamamos competencia, dentro del ámbito administrativo, lógicamente. Y para esto, reducimos nuestro criterio de competencia macro que teníamos a generar una pequeña definición en torno a una competencia administrativa. Y podemos decir que la competencia administrativa es la aptitud legal, aptitud con P, ¿no? Es la aptitud legal de forma expresa que tiene un órgano para actuar. ¿Pero actúa en qué? En razón de un lugar que es, o un territorio, en razón de la materia, en razón del grado, en razón de la cuantía y en razón del tiempo. Lógicamente, esto se va a ir estructurando de acuerdo a la naturaleza que en este caso tenga la institución y después el funcionario que ejerza las funciones como máxima autoridad dentro de esa institución. Se entiende entonces por competencia administrativa el conjunto de atribuciones de los órganos y entes que conforman el Estado, las mismas que son precisadas por el ordenamiento jurídico. La importancia de la competencia es tal que sin ella el acto administrativo sería nulo. Como ya nos comentó Jessica, ¿no es cierto? Dentro del análisis de nuestra sentencia, existía una falta de competencia en torno al derecho de petición que se originó y esto fue lo que ocasionó de cierta manera a que la Corte no le conceda el derecho administrativo, el silencio administrativo positivo. ¿Sí? Entonces, mira, ya la doctrina nos dice que el hecho de que no exista la competencia administrativa por parte de la institución, más aún por parte del funcionario que sea la máxima autoridad de esa institución, podría desencadenar en que el acto sea nulo. Y en este caso, si bien es cierto, analizamos la sentencia desde el punto de vista del silencio administrativo positivo, pero te darías cuenta que en algún momento podía inclusive la administración haberle contestado que su petición carecía o su petición ha sido nula, por cuanto a quien ha dirigido la petición, de cierta manera, no tiene la competencia para emitir ese tipo de actos administrativos. Técnicamente lo podrían haber resuelto ahí, pero como ya sabemos que en la administración pública va a haber funcionarios súper buenos, como presumo que van a ser ustedes en un futuro, y va a haber otros funcionarios no tan buenos que quizás no son de la Universidad Central, ¿no es cierto? Pero de cierta manera podría ocasionar esta negligencia por parte de las actividades de la administración. Ahora, ¿hasta dónde, de cierta manera, puede llegar esta competencia administrativa?
podríamos referirnos a cuál sería el alcance de la competencia administrativa. Entonces, por un lado, estamos comentando de que la competencia administrativa es, además de una legitimación jurídica de su actuación, un mecanismo de integración de los títulos activos y pasivos asignados a una actividad determinada, sean estos por ciertas potestades que podría tener la institución o deberes y obligaciones públicas que están generadas en el ordenamiento jurídico que nos habríamos referido. Asimismo, podríamos mencionar que toda entidad es competente para realizar cualquier tarea interna o generada dentro de las disposiciones del ordenamiento jurídico, capaces de lograr un cumplimiento de la misión, de los objetivos, de los fines técnicamente institucionales. Entonces, cada una de las instituciones posee su competencia administrativa en torno a las atribuciones que se encuentran determinadas en el ordenamiento jurídico para cada una de estas instituciones. Y lógicamente, cada una de estas instituciones tiene diversos órganos. Para esto, con ustedes habíamos analizado ya en clases previas, por ejemplo, que la organización del Estado estaba dada hoy. ¿Alguien me recuerda cómo estaba organizado el Estado administrativamente? Ya lo hablamos, así a breves rasgos. ¿Cómo está organizado el Estado administrativamente, chicos? Costa, Sierra, Oriente. ¿Y región insular o cómo estaba? A ver, algún voluntario. Por la administración central y la administración provincial, regional. A eso se refiere. Central, regional, correcto, pero ¿qué habíamos dicho? Micaela, pero ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo ya administrativamente? Ojo, está muy bien lo que tú me estás diciendo, pero ya le digo, chévere, Micaela, esto está muy bien para que me informes cómo es el Ecuador. Pero si ya quiero hablar dentro de los órganos administrativos, ¿qué es lo que existe en lo macro? Ya, tú me vas a decir, ¿existen los poderes o las funciones? Ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo se encuentra organizado ¿por qué? Miguel. Sí, doctor. Bueno, se dividían por primero las entidades u organismos creadas por la Constitución. Después se dividían también por los gobiernos autónomos descentralizados y también se dividía por las entidades creadas por estos gobiernos autónomos descentralizados, la administración pública, según la Constitución. Ya, correcto. Según la Constitución tenemos muy bien, ¿no es cierto?, todos estos organismos del Ejecutivo, presidencia del organismo ejecutivo, gobiernos autónomos descentralizados y las empresas creadas para el efecto. Eso constitucionalmente solventado. Pero después también habíamos revisado que para una efectiva administración pública, la gran mayoría de las instituciones, o más bien la planificación del Estado, se había dividido en zonas, distritos y circuitos. ¿Recuerdan? En torno a la cierta competencia de habitantes que podía haber habido, de capacidades económicas de los territorios. Y esto con el objetivo de ¿qué? De tener un mejor aterrizaje en el cumplimiento de sus fines y atribuciones. Ahora, no todas las instituciones tienen esa organización o ese nivel de detalle en torno a la administración de sus instituciones. Por ejemplo, tengo el Ministerio de Inclusión Económica y Social, tengo el Ministerio del Interior, tengo el Ministerio de Educación, tengo el Ministerio de Salud. Que quizás estos ministerios, al ser unos de los más grandes dentro del Estado, sí tienen coordinación zonal, sí tienen direcciones distritales, tienen responsables circuitales. Han visto que en los patrulleros dice Distrito 1, Circuito 002, por ejemplo. Entonces, hasta ahí ellos tienen un aterrizaje, hasta circuitos. Lo mismo sucede en la Dirección Distrital de Educación, en la Dirección Distrital de Salud, en la Dirección Distrital del MIES. Pero también existen otras instituciones que no tienen un aterrizaje tan amplio porque han visto dentro de sus órganos que tranquilamente con tener una dependencia zonal pueden seguir ejerciendo sus actividades.
Ejemplo, el Servicio Nacional de Contratación Pública, el CERCOP. El CERCOP tiene 5 zonales en todo el país y con eso administran todo el país. Pero a esto nos referimos con la competencia administrativa. Si yo soy CERCOP matriz, yo tengo mis competencias en virtud de lo que me ha determinado la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y yo he generado mis propias resoluciones para entregar competencias a mis órganos desconcentrados, descentralizados, que de cierta manera van a ejercer no todo lo que tengan que hacer, no le puedo delegar todo, pero sí la gran mayoría de actos que puedan ser de territorio. Lo mismo ocurre en un ministerio grande. El Ministerio de Gobierno va a tener sus viceministerios, sus subsecretarios, sus directores, a su vez sus coordinadores zonales, sus directores distritales y sus directores circuitales o responsables circuitales. Y en cada nivel, recordemos que la administración pública posee una subordinación, ¿no es cierto? La máxima autoridad siempre va a estar sobre todos. Y bajo este criterio de subordinación, la máxima autoridad tiene toda la competencia para emitir cualquier disposición a todos sus órganos. Pero a su vez, la máxima autoridad también puede delegar la resolución de competencias a estos órganos. Y como en algún momento ya lo habíamos manifestado, por ejemplo, el Ministerio de Educación es el que autoriza los permisos de creación de establecimientos particulares, ¿verdad? Entonces, ¿se imaginan si esa competencia que la tiene el Ministerio de Educación, que la tiene el Ministro de Educación, no la delegaría a sus órganos, ya sean zonales o distritales? Todos los pedidos de autorización de establecimientos educativos deberían llegar al despacho del ministro. Pero como sí tenemos una competencia, una delegación de esa competencia, digámosle, se ha generado un orgánico funcional, técnicamente se denomina así, ¿no? Un orgánico funcional por procesos en donde a la zona se le ha dado ciertas competencias, al distrito se le ha dado ciertas competencias. Entonces, al coordinador zonal, él es el que puede autorizar los establecimientos, la creación de establecimientos privados, el coordinador zonal. Y el director distrital es el que hace todos los informes técnicos para poner en consideración del coordinador zonal la autorización del establecimiento. El ministro tiene la competencia en torno a la educación, pero no esa particular que ya le ha sido concedida a los órganos de inferior jerarquía o subordinados. Bajo este criterio, técnicamente es cómo funciona la competencia. Cómo de cierta manera tú puedes, el funcionario público puede renunciar a la competencia. Ojo, pero el cargo o la institución no puede renunciar a la competencia. Me hago entender. El John es el ministro de Salud, ¿verdad? Entonces, el John, una vez que ha sido nombrado como ministro de Salud, asumió la competencia del Ministerio de Salud. Entonces, el objetivo del Ministerio de Salud en torno a su competencia es cumplir los fines constitucionales. Esa competencia el Ministerio de Salud nunca la va a perder. No es que el John, ya siendo ministro, dice, uy, es que eso está bien complicado. ¿Sabe qué, presidente? Dele esta competencia de salud a seguridad interna. No puede. La institución tiene la competencia, es decir, no se puede desprender de esa competencia. Pero si el funcionario, el Joan, dice, ya sé cuánto pesa esta silla, ya se sienta, ¿no? En la silla del ministro de Salud y dice, no, esta es la competencia que tengo, si bien es cierto, soy la máxima autoridad, pero si no estoy de acuerdo, no me siento bien, no me siento en la capacidad, el funcionario puede renunciar a la competencia, ¿estamos de acuerdo? La persona puede renunciar a la competencia. El Joan pone su renuncia y dice, dejo de ser ministro. Lógicamente, el momento en que renuncies, vas a tener la competencia, vas a perder, perdón, la competencia de las funciones o atribuciones que tenía la máxima autoridad del Ministerio de Salud. Entonces, aquí vamos demarcando los dos escenarios. Por un lado, el funcionario
puede dejar la competencia, puede rechazar la competencia renunciando, pero por el otro lado, la institución no puede rechazar la competencia. Pero aquí cabe algunas preguntas. Por ejemplo, ¿y qué pasaría? Ustedes recuerdan que existía el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, así se llamaba. Entonces, técnicamente podría presumir que era una sola institución que manejaba educación, deportes y cultura. Así era, ¿no es cierto? Educación, deportes y cultura. Técnicamente, la máxima autoridad tenía la competencia sobre los 3 temas, pero había unos subsecretarios o viceministros, digámoslo así, que tenías el subsecretario de Educación, el subsecretario de Cultura y el subsecretario de Deportes. Por un lado, el ministro ya sabía que estas personas eran competentes para eso. Entonces, el Brian era el subsecretario de Deportes, el Jordi, el subsecretario de Cultura, y la Gabriela, la subsecretaria de Educación. La Gabriela no podía decirle a la máxima autoridad: vea, Joan, usted que es el ministro, déjese de notas, yo soy de educación, pero esto del currículo educativo es de deportes, no de educación. Ojo, el currículo estructura educación. Deportes quizás lo que hacía era aplicar ese currículo y mejorar las estrategias. En algún momento sí se han presentado estos conflictos de competencia. Les pongo este ejemplo para estar claros que tal vez una sola institución podría tener diversas competencias, pero siempre seguirá siendo la competencia de esta institución, no importa la temática, porque en el país, sobre todo lo que ustedes han vivido, últimamente se han creado ministerios, se han cerrado ministerios. Unos han asumido las competencias de otros en torno a la emisión de decretos presidenciales. Entonces, no importa la competencia que posea cualquier institución pública, pero de cierta manera, esta competencia no la puede dejar la institución, por lo que sea, ¿sí? No la puede dejar la institución, pero sí la puede dejar el funcionario público que sea la máxima autoridad o el competente para asumir esas funciones. Entonces, bajo ese criterio, chicos, es importante comprender que la competencia es propia de la institucionalidad pública y que únicamente cuando el funcionario asume esa competencia es el obligado a hacerlo. Ahora, nosotros habíamos hablado, por ejemplo, en silencio administrativo positivo, que también se lo podría solicitar su ejecución. Siempre, decía la doctrina, ¿no? Si es que ha transcurrido los 30 días para emitir la respuesta, y si el funcionario ha emitido su respuesta en el día 35, también podríamos decir que esa actuación del funcionario era nula. ¿Y por qué era nula? Porque perdió la competencia para emitir su respuesta dentro del plazo previsto. Lo habíamos manifestado de esta manera, súper expreso. Pero lo que sí tenemos que estar claros es que esta competencia, sobre todo la competencia administrativa, como lo revisamos, de cierta manera es esa capacidad que tiene cada una de las instituciones públicas para cumplir los objetivos institucionales, los fines constitucionales. Entonces, muchos nos preguntaremos, ¿recuerdan ustedes qué pasaba que teníamos nuestra Secretaría del Buen Vivir, era, no? ¿Qué hacía nuestra Secretaría del Buen Vivir? A ver, por ahí ya, como yo sé leer los labios, ya alguien dice, nada, ¿no es cierto? ¿Qué hacía esta Secretaría del Buen Vivir? Usted como abogado, a ver, usted es abogado, estudioso del derecho administrativo, ¿por qué crearían una Secretaría del Buen Vivir? ¿Cuál sería su análisis? En derecho, ¿no? En derecho, no me diga porque se sentían estresados en las instituciones y querían mejorar el ambiente laboral, no. ¿Por qué crearía usted como presidente una Secretaría del Buen Vivir? Catherine, te escucho, Catherine. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor y compañeros. Yo creo que para mejorar en sí la convivencia o la armonía, porque buen vivir es tratar de inmiscuir este término de vivir en convivencia con los demás, y más que tanto, como lo digo, en armonía.
Correcto, Catherine. ¿Y cuál hubiese sido esta competencia que tenía esta Secretaría del Buen Vivir? Tú eres la secretaria, digámoslo. ¿Cuál hubiese sido tu objetivo como Vigilar secretaria? y regular en sí la competencia. No, la competencia sí, pero ¿cuál era tu misión en el país? O sea, regular como tal esta convivencia, vigilar, estar atentos, supuestamente, ¿no? Porque en la práctica sabemos que no sucede así. Bueno, muchas gracias, Catherine. Lisette Carolina. Muy bien, Catherine. Lisette, se desconectó, creo. Pues Liz sabe tener problemas con el micrófono hasta que solucione. No, ya. A ver, Liz, Ya. ya. Buenas tardes, doctor. Hola. Yo creo que la competencia del secretario de Buen Vivir era, el buen vivir es un concepto que está arraigado en nuestra Constitución en todos los ámbitos. Entonces, como tal, la competencia del secretario debía ser en todos los ámbitos, activar planes para que el buen vivir se dé en la educación, en el trabajo, en la salud, en todos los ámbitos de nuestro país. Entonces, él debía realizar campañas, planes que generen en la población ese respeto por los derechos y la convivencia en sociedad junto con la naturaleza y los principios y derechos que se contemplaban en la Constitución, yo creo. Correcto, gracias, Caro. Y culminamos con Micaela. Mica. Yo creo que la competencia, como dijo Lisette, iba enfocada a desarrollar planes, bueno, yo creo que subplanes para cumplir con el fin objetivo del plan de desarrollo del buen vivir, como por ejemplo hacer planes para erradicar la pobreza, para erradicar la analfabetización, y esto lo debía hacer de forma seccionada, es decir, por ejemplo, en los lugares en los que, en el caso de la analfabetización, en los lugares en los que se observa la mayor población con analfabetismo, y bueno, así en los distintos, o sea, de forma seccionada más que todo para poder desarrollar el fin del plan. Eso. Copio tus últimas palabras, Micaela, ¿no? Recuerden que cada una de las instituciones, que el deber del Estado y de las instituciones del Estado es cumplir los fines constitucionales. Entonces, si nosotros teníamos una constitución súper garantista de derechos y donde decía, de manera expresa tenía la garantía de derechos al buen vivir, creó una Secretaría del Buen Vivir. Y bajo ese criterio de una Secretaría del Buen Vivir, trataría de garantizar a mis ciudadanos todo lo que nos decía inclusive la Catherine, ¿no? Nos decía esa relación, ese bien común, ese mejor ambiente que debería existir desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista del Ministerio de Interior, de la seguridad interna y externa, desde el punto de vista de la relación social. Entonces, mira, trató de hacerlo eso. Quizás en la práctica se le entregó la competencia y no fue muy bien acertado la aplicación de la competencia. Pero con decirte que el fenómeno social creó un ministerio que de cierta manera no sabíamos para qué lo creó. Claro, si en algún momento te pones a decir es que creamos un ministerio para cambiar el concepto de lo que es felicidad y que de cierta manera que exista una muy buena relación entre todos los ciudadanos de un estado, entre la administración y el administrado, que existe un buen clima laboral interno en las instituciones. Imagínense, ¿a cuántos yo a veces graciosamente, ¿no? Cuando he formado parte de la administración, les he dicho, cuando llegue un administrado, un usuario, ¿no? ¿Por qué no le recibes con una sonrisa y le dices, bienvenido, pase, aquí está? A veces graciosamente, ¿no? Yo ingresaba, esto es personal y real, ¿no? Yo ingresaba al ascensor y les decía, hola, muy buenos días, mucho gusto, bienvenidos a tal institución. ¿En qué se les ofrece? ¿A qué piso van? Entonces, ese tema del clima laboral, créeme que es una garantía constitucional. No es lo mismo que tú llegues a una institución y te digan, a ver, Luis, ¿qué quieres? Siguiente. Luis, ¿qué quiere? Siguiente. ¿Sí me entiendes? A que llegues y te diga, Luis, bienvenido. ¿Y cómo están las cosas? ¿De dónde eres tú? ¿En qué te puedo ayudar? Ese clima laboral, inclusive, es un derecho constitucional. Y claro, era muy difícil
yo soy el ministro de Seguridad Pública y a mí me están diciendo que mejore el clima laboral. Yo soy el ministro de Defensa. ¿Cómo? Si aquí en el Ministerio de Defensa todos tenemos rangos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces se creó esta institución bajo ese criterio, con ese concepto. Lógicamente, en la práctica no fue aplicado así. Pero yo creo que independientemente exista o no existe esta institución, todas las otras instituciones se debe actuar con este criterio que les pongo de ejemplo. Porque bien o mal, eso te marca mucho la diferencia. O cuando llegues a una institución, ¿por qué no puedes saludar al guardia de seguridad o a la señora de limpieza igual que podrías saludarle al ministro, ¿no? Inclusive yo creo que al guardia de seguridad y a la señora de limpieza hasta podría ser mucho más emotivo tu saludo. Y vas a tener una relación mucho más eficiente que hasta la señora de la limpieza te puede decir, bienvenido, ¿y cuál es su nombre? ¿Y qué va a hacer? Yo le conozco, vamos, le acompaño. Mientras que tú estás esperando que una persona X que no tiene esa buena predisposición te pueda dar una mano, dicen, ¿no? Te pueda dar una mano, cuando el objetivo no es que te dé una mano, cuando el objetivo es que cumpla en torno a su competencia con las labores de institución frente al administrado. Eso es, chicos, por ahora, esta hora es cortita, pero bueno, en pastillita vamos viéndolo un poco, ¿no? Para el día miércoles vamos a dejar pendiente las características que integran la competencia dentro del acto administrativo, ¿de acuerdo? Si por ahí pueden leer algo, perfecto, pero mientras tanto, más bien no lo lea, mientras tanto, damos la explicación y de ahí consolidamos con algunos criterios, ¿de acuerdo? Eso es, chicos, nos miramos el día miércoles, un abrazo a todos, cuídense mucho, y como yo siempre les he dicho, con ustedes no conversé ni el jueves ni el viernes, ¿no? Era importante cumplir con nuestro deber cívico, ¿no? De ciudadanos. De cierta manera, hay algunos que no fueron por ese compromiso, ¿no? Hay muchos que tienen tendencia de izquierda, otros tendencia de derecha, pero definitivamente todos deberían haber cumplido con su deber ciudadano, ¿no? Graciosamente, el día jueves yo tuve una reunión con un gerontológico que les asesoro. Eso es como misión ciudadana, ¿no? Que se les asesora, se reúnen por Zoom, les cuesta reunirse por Zoom. Y claro, eran 67 personas mayores a 70 años. El menor tenía 70 años, ¿ya? Y les decía, ¿y cuántos de ustedes van a ir a votar? El 100% fue a votar. El 100% fue a votar. Pero yo les decía, ya no es necesario su papeleta, si ustedes ya no necesitan, por ley se encuentran exonerados. Yo no lo hago por la papeleta, porque yo sé que mi deber ciudadano es cumplir con mi patria. Cosas de estas que les aseguro, si yo le digo al Francisco Hernández que puede estar sentado en una de sus bancas, ¿sí? Si tiene la potestad de ir o no a votar, si no lo sancionarían ni tampoco le cobrarían por la papeleta, créanme que no iría a votar. Sí, se quedaría chequeando el Netflix quizás, ¿no? Acabando la serie hasta las 12 de la noche y se olvidó que tenía que ir a votar. Entonces, esto también es un tema generacional. Sí, lógicamente, muchos más queremos a la patria que otros. Nadie te puede exigir eso, pero es un tema de formación en valores. Entonces, yo espero que ustedes hayan cumplido con su deber como ciudadanos. Si no es, voy a dar el voto por la papeleta. No, voy a dar el voto porque quiero un rumbo para mi estado, quiero un rumbo para mi país, porque soy consciente de que mi decisión popular escoge, yo soy el soberano. Lo otro es democracia representativa, pero yo soy el soberano, formo parte del pueblo. Entonces espero hayan hecho eso. Y para una segunda vuelta, y veamos cómo se dan los resultados, conversaremos un poquito más ya enfocado con esto. Le destinaremos quizás una clase para hablar de la administración desde el punto de vista electoral, ya para ver cómo funciona esto, quizás un poco de los recursos que de cierta manera les deben haber dado en derecho electoral, pero lo podríamos hacer una simbiosis con derecho administrativo, que técnicamente es un poquito de especialidad nada más. ¿De acuerdo, chicos? Entonces nos miramos el día miércoles. Un abrazo a todos, cuídense y cuiden a los suyos en casa. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. El miércoles.